El día de hoy les vamos a presentar la influencia de la escuela veneciana en el periodo renacentista. El mundo medieval inicia su decadencia a lo largo del siglo XV por diversos factores, tales como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica, la profunda crisis económica derivada del sistema feudal y la decadencia de las artes y las ciencias. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno de los valores de la cultura clásica grecorromana, lo que da paso al Renacimiento, uno de los movimientos más determinantes en la cultura del hombre. En alusión al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo medieval, el Renacimiento es sinónimo de la nueva era en el pensamiento del hombre. Ya no es el dogma dado o revelado el que ofrece las respuestas. Ahora es la razón, la base de toda explicación. El hombre empieza a pensar por su propia cuenta, a suponer, a intuir, a deducir y por tanto a experimentar y a comprobar la realidad de lo que supone. Junto a estas transformaciones socioculturales, las artes crecen y prosperan y los artistas son admirados y estimados. Hasta cierto punto, el ascenso de la burguesía como clase social, las ideas del humanismo y el invento de la imprenta produjeron una extraordinaria y nueva difusión de la música culta. Esta pasó de ser un privilegio solo al alcance de la nobleza y el alto clero, a ocupar también un lugar en el ocio de las clases medias, que consumían la amplia literatura musical profana publicada en toda Europa. Gracias a esta revalorización de las artes, ciertas ciudades de Europa se convirtieron en los nidos por excelencia de compositores que, con sus obras y aportes, formaron escuelas que contribuyeron a la evolución musical. A continuación, conoceremos a una de las escuelas más importantes dentro del Renacimiento, la escuela veneciana. La ciudad de Venecia, ubicada en el noreste de Italia, se caracterizaba durante el siglo XV por la riqueza de los prósperos comerciantes y armadores. En ella, la arquitectura fue el arte principal y a su servicio se ponen la pintura, la artesanía y la decoración. En el ámbito de la música, la escuela veneciana es el término usado para describir a los compositores, así como su obra, que trabajaron en Venecia en el periodo comprendido aproximadamente entre 1550 y 1610. Diferentes factores vinieron a impulsar el desarrollo de la escuela veneciana. El primero fue político, ya que después del saqueo de Roma por parte de tropas alemanas y españolas en 1527, la larga tradición de Roma como centro musical europeo se fue desvaneciendo. Muchos músicos abandonaron la ciudad y otros eligieron lugares como Venecia, que en esos momentos tenía un mejor ambiente, más propicio a la creatividad. Por otro lado, las peculiares características de la Basílica de San Marcos en Venecia, con una arquitectura espaciosa y con dos órganos ubicados en lados opuestos, obligaban a los compositores a sacar ventaja de este hecho. Así, se desarrolló un gran estilo antifónico, en donde distintos grupos corales e instrumentales ejecutaban sus partes, a veces en oposición, a veces en conjunto, unidos por el sonido del órgano. El primer compositor en hacer famoso este efecto fue Adrien Willaert, quien fue nombrado maestro de capilla de San Marcos en 1527 y permaneció en ese puesto hasta su muerte en 1562. La influencia de Willaert fue profunda, no solo como compositor, sino como maestro, ya que la mayoría de los compositores de la escuela estudiaron con él. Giosefo Zarlino, uno de los más influyentes críticos de la música de la época, llamó a Willaert el nuevo Pitágoras. El otro factor que promovió este rico periodo de creatividad musical fue la imprenta. A principios del siglo XVI, la ciudad de Venecia, próspera y estable, se convirtió en un importante centro de edición de música. Los compositores vinieron desde toda Europa para beneficiarse de la nueva tecnología, que entonces solo tenía unas décadas de desarrollo.
La cumbre de la escuela veneciana fue alrededor de 1580, cuando Andrea y Giovanni Gabrieli compusieron enormes obras para múltiples coros, grupos de metales e instrumentos de cuerda y órgano. Estas obras son las primeras en incluir indicaciones dinámicas y también son de las primeras en incluir instrucciones para la instrumentación. Del mismo modo, es importante mencionar a Claudio Monteverdi, quien fue maestro de capilla de la Basílica de San Marcos en 1613 y quien impulsaría a la escuela veneciana a la cima operística italiana, junto a Florencia. Se ha comparado en múltiples ocasiones a la escuela musical veneciana con la pintura de la misma ciudad, ya que ambas hacen uso profuso del color, aplicando el término en el caso de la música para denotar el dramatismo y el contraste. Con tal de desarrollar este elemento, surgió una nueva forma musical llamada cromatismo, es decir, un intento de darle color a la música. Claramente, esto no es posible, puesto que el sonido no es algo material que se pueda pintar y revestir de colores. Al tratar del color en la música, es otra cosa lo que se quiere decir. Imaginen una sonata delicada y serena tocando en las cuerdas, donde la melodía transcurre plácidamente, dando una sensación de calma y de sosiego. Y de pronto, un grupo de trompetas hace fuertes y agudos sonidos. Comparando con un cuadro, los azules del mar y del cielo toman el papel de las cuerdas y la mancha amarilla el de las trompetas. Eso es el color de la música, esa variedad, esa brillantez de los timbres de los instrumentos musicales que dan vivacidad al discurso musical. Es notable que la escuela veneciana encierra una interesante cantidad de compositores y músicos cuyos aportes trajeron un nuevo escenario a la labor musical de la época. El ambiente musical de la ciudad perduró hasta bien entrado el siglo XVII, y las innovaciones de la escuela veneciana marcan la transición de la música renacentista al barroco musical.